La oportunidad para saludar al licenciado Rafael Tovar y de Teresa. Él es el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Él tiene, por supuesto, muy claro el mapa de lo que viene y él podría algo ayudarnos a entender, a vincular por qué ahora la cultura que antes estaba, o en este momento está en distintos organismos dispersa, podría quedar concentrada con un solo presupuesto y en una secretaría enorme. Rafael, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Bueno, a ver, ayúdanos a entender. Estábamos discutiendo cómo puede organizarse una Secretaría de Cultura, un órgano burocrático enorme. Mira, yo te diría, yo creo que hay que entender muy bien el tiempo en que uno vive y cuáles son las respuestas que se dan a las necesidades que tiene la sociedad y que tienen las instituciones. Y yo te diría que en México ha habido una secuencia histórica en el tema cultural muy claro de cómo se reconoce como la herencia básica de los mexicanos, cómo hay un patrimonio acumulado y cómo es el elemento de identidad. Hay que, por ejemplo, recordar que el primer presidente de México, uno de los primeros actos que tuvo fue la creación del Museo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Al crear un Museo Nacional es reconocer que hay un pasado común de todos, que hay un patrimonio y que es necesario agruparlo para que se convierta en referencia de esa nación recién independizada. Casi 80 años después, en 1905, se crea el primer Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que lo crea Justo Sierra. Luego, en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública por Vasconcelos, que tiene básicamente tres áreas. Tiene el área de la cultura, tiene el área de la educación misma y el área de los libros y las bibliotecas. En 1938 se ve que el tema cultural es más amplio que únicamente lo que engloba la Secretaría de Educación, que eran las misiones culturales, algunos grupos artísticos, etcétera, y se crea la institución en la época de Cárdenas, que ve hacia adentro del país, protegiendo su patrimonio, sobre todo prehispánico, y el reconocimiento del valor del México antiguo. Así se crea un concepto de patrimonio cultural que va ligado a todo el proceso, de alguna manera, político-ideológico del siglo XX, en el que se ve que hay una identidad y una referencia común para todos los mexicanos. 8 años después, en la época del presidente alemán, se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde hay un reconocimiento a las artes y sobre todo a la visión universal que deben tener nuestras artes y la visión universal que debe México de recoger sus creadores y en el disfrute de la cultura que deben de tener los mexicanos. Sigue creciendo la tarea cultural, no estoy diciendo el aparato, la tarea, las necesidades culturales. Y nace en 1958, siendo secretario de Educación Pública, con Amalia Castillo Ledón, la Subsecretaría de Cultura. Agrupa al INA, al INBA y las instituciones que en ese momento existían. 30 años después, en 88, nace CONACULTA, cuyo primer presidente es Víctor Flores Olea, en la época del presidente Salinas, que todos los otros temas que se habían ido, digamos, llevando a cultura de un modo más o menos desordenado, como era el tema de culturas populares, el tema de las publicaciones, el tema de la Red Nacional de Bibliotecas, el tema de los medios audiovisuales, sumado a que al poco tiempo todos los organismos de cine se integran a CONACULTA y con esto a la política cultural, es decir, toda la cadena del cine, que es todo lo que es la parte de la industria, que son los estudios Churubusco, la parte de la educación, que es el CCC, la parte de la preservación y difusión, que es la Cineteca Nacional, que se suma en 94, e INCINE como el gran promotor y ahora es el que maneja los fondos para la producción, hacen que surja una institución muy grande que había sido creada por decreto presidencial. Al ser decreto presidencial, su fuerza jurídica era pobre y casi dependía de quien tuviera la titularidad para poder ejercer una política cultural integrada. De tal modo que lo que ha hecho esta mañana el señor presidente fue reconocer que toda esta tarea cultural enorme que
aloja probablemente la infraestructura cultural más importante de América Latina, que está dispersa en las distintas instituciones que conforman Conaculta y que le da una riqueza única en el mundo, y la infraestructura cultural que tiene desde 22,000 bibliotecas, más de 1,200 museos, 1,000 teatros, protege todo lo que es el patrimonio de la Reforma, más de 140,000 iglesias de la época virreinal y edificios civiles, los 200,000 vestigios históricos, arqueológicos que tiene el LIMBA. Todo esto debe de conformar una gran política de Estado para utilizar de la mejor manera, con la mayor eficiencia, los recursos que están dispersos en las distintas instituciones. Entonces, este es el propósito, crear una política de Estado, una política pública que tiene que ver con muchas otras dependencias, desde el desarrollo social, la parte internacional con relaciones exteriores, la parte con comunicaciones, la conectividad, etcétera, y que reconozca que hay nuevas formas de hacer llegar la cultura al mayor número de personas a través de una agenda digital cultural, por ejemplo, de la utilización plena de la infraestructura que tiene el país. Y yo creo que todo este esfuerzo de poderle dar unidad, objetivos comunes, tener muy claras las prioridades, es lo que permitirá evitar duplicidades y utilizar mucho mejor los recursos que tiene el sector cultural asignados al día de hoy. Rafael, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Canal 22? Canal 22. ¿Se queda en la SEP o se iría a la nueva Secretaría de Cultura? No, el Canal 22 quedó desde el principio integrado en Conaculta, así lo establece el órgano, su creación jurídica, y es, por su naturaleza, es un órgano cultural, de difusión, que tiene que tener un replanteamiento que se ajuste a una agenda digital, a nuevas necesidades de producción, en fin, es totalmente distinto al canal que se creó hace 22 años, pero definitivamente es algo que hay que integrar al sector cultural, y que incluso hay que revisar los problemas que ha tenido en los últimos días para que realmente regrese a su vocación y a su espíritu original, que es la difusión y los contenidos culturales, y que sea la referencia cultural como lo fue durante muchos años en nuestro país. Y porque arranca el sexenio, el Canal 22, con un presupuesto, nunca ha sido un gran presupuesto, pero un presupuesto suficiente para operar, y ahorita ya va a la mitad. Ha tenido que despedir personas. Da la impresión de que al gobierno federal ya no le importa el Canal 22. Mira, pero precisamente, por ejemplo, el año pasado, nosotros, todas las necesidades presupuestales que tuvieron, desde Conaculta se las cubrimos, todas. Para este año va a ser exactamente igual. Para que en Canal 22, diría yo, no habrá un problema de recursos. Pero si tú tienes el conjunto de las instituciones y tú tienes el conjunto del presupuesto, tú sabrás a quién le das prioridad y sabrás mucho mejor cómo dividirlo y no dejarlo en este momento a la negociación prácticamente individual de cada uno de los organismos con la Secretaría de Educación Pública y luego la Secretaría de Hacienda. Orden en la cultura pondrá el gobierno federal con una secretaría que englobe todo este fondo que somos los mexicanos, nuestra tradición, para entender nuestro presente. Absolutamente. Yo que incluso te lo puedo asegurar, aquí no se necesitan ni más recursos ni habrá más burocracia. Está muy claro Conaculta cuál es el papel que ha tenido hasta ahorita, y lo que se tratará es de fortalecer sus decisiones, su capacidad de negociación y una mucho mejor y transparente utilización de sus recursos. ¿Estamos hablando con el futuro secretario, el primer secretario de Cultura? Pues no sé, porque esa es una facultad que tiene el presidente de designar a quien él considere el adecuado. En este momento, yo lo que estoy es trabajando en los insumos que daré a la Consejería Jurídica de Presidencia para la iniciativa de ley, que a su vez va a la Cámara, al Poder Legislativo. Bueno, pues ahí ahí es donde se discutirá, y allá ya saldrá, ya no la propuesta, sino saldrá la realidad, y el presidente en ese momento pues ya nombrará a quien considere más adecuado. ¿Pero a ti te gustaría? Bueno, pues
de alguna manera es la continuidad de un trabajo iniciado desde hace más de 35 años. Enhorabuena, enhorabuena. Además, reconocidísimo, Rafael, reconocidísimo. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un saludo fuerte, abrazo fuerte igual. Rafael Tovari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.